que convalidar la carrera. En cambio, por ejemplo, yo no, yo simplemente vine, hice un máster y empecé a trabajar y no tenía que convalidar mi diploma ni nada de esto, simplemente pues empecé a trabajar. En cambio, alguien que estudia Derecho, por ejemplo, ve las leyes muy de Colombia, entonces si se va a ir al exterior, pues no le aplica. Entonces creo que en ese caso, una ingeniería en general aplica o es muy fácil o se permite mucho para poder vivir, irse a vivir al exterior y trabajar también. Claro. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado? Bueno, no, creo que podría decir como que disfrutara más la época de la universidad, pero creo que en general la disfruté mucho, o sea, como que fui a mi ritmo, no tenía demasiado, pues no era como que la recuerde así como con mucho estrés o muy difícil, en realidad creo que no. De pronto aprovechar lo que había mencionado antes, aprovechar un poco más la opción de aprender más idiomas mientras que estaba estudiando, porque creo que hoy en día entre más idiomas sepas, pues muchísimo mejor, se te abren mucho más las puertas, entonces aprovecharía más para estudiar cualquier otro idioma, pero sí, en general, eso, como aprovechar mucho la época de la carrera, las materias que me empiecen a gustar, como mencioné anteriormente, ponerles un poquito más de atención para sacarle mayor provecho y estudiar más idiomas. Y por último, ¿qué consejos nos darías a nosotras como universitarias y estudiantes de ingeniería administrativa? Bueno, yo creo que repetiría un poco la respuesta anterior y es, eh, gozarse, o sea, disfrutar la época universitaria, porque en realidad es muy fácil comparada con la época que sigue después, o sea, con la parte laboral, cuando ya empiezas a trabajar, cuando tienes que cumplir un horario, o por ejemplo, una cosa tonta que no tiene mucho que ver con la carrera, pero la oportunidad de tener clases a diferentes horas, de no tener que madrugar lo mismo todos los días, de no tener porque un horario laboral es supremamente pesado y más en Colombia donde se trabaja tantas horas. Empezar a trabajar a las 8 y terminar a las 6 de lunes a viernes para siempre es muy difícil y uno cuando está en la universidad pues tiene unos días en los que no tiene materias muy temprano, entonces puede dormir hasta tarde o puede hacer siestas o cosas así. Hay que aprovechar eso porque luego no se repite. Y también lo de los idiomas, les digo que hoy en día a mí me ha abierto muchas puertas a saber inglés y si supiera más idiomas, pues muchas más me abriría. Entonces también les recomendaría aprovechar esta época en la que hay más tiempo libre que cuando uno ya está trabajando para aprender idiomas, para esforzarse como en aprender un idioma o más, pues si es posible. Eh, Al final, pues cuando empiecen, como no sé exactamente en qué semestre están, pero cuando empiecen a ver las materias como más puntuales de la carrera, tomarse el tiempo de analizar qué es mejor, no solo porque te vaya más mejor, saques mejores notas o sea más fácil, sino en qué te imaginarías trabajando. Es muy difícil al principio saber eso, como cómo es el mundo laboral en cada cosa, porque uno luego puede empezar a trabajar en una cosa que creyó que quería trabajar en eso y luego darse cuenta que nada que ver y cambiar, pero pues mientras que uno está en la universidad aprovechar y ponerse a pensar de, ¿me veo trabajando en esto? Sí, pues cojo más materias de este tema. Si no, pues entonces busco por otro lado, mientras que uno todavía está a tiempo de hacer eso, que es cuando está pues como en la universidad. Sí, volviendo a lo que decías sobre los horarios, tristemente pues es la realidad de Colombia, los horarios tan extensos, prácticamente las personas que trabajan llegan es a su casa a dormir, al otro día volver a despertarse e irse a Exacto. trabajar todo el día es triste. Y de aquí también nos surge una duda y es que hay una gran diferencia entre, digamos, lo laboral entre Colombia y España. O sea, hay como una diferencia marcada o hay similitudes. Pues yo diría que sí. Aquí, digamos, los españoles, la gente en Europa, se quejan mucho de lo que tienen y se comparan con países que están mucho mejor, como países nórdicos, Noruega, Finlandia, que para nadie es un secreto que tienen un nivel de vida supremamente alto, la educación es muy buena y todo. Entonces en España, digamos que dicen que no están tan bien, pero para uno, viniendo de Colombia, la diferencia es abismal con Colombia. Aquí digamos que en cuanto a horas, no es tanta la diferencia que solamente se trabaja una hora menos que en Colombia, es decir, el horario normal
es de 9 a 6 en vez de 8 a 6 o de 8 a 5, es decir, una hora menos. Em, sí creo que hay como más conciliación en que, pues sí, ese es el horario, pero a nadie le importa si tú llegas un poco más tarde o te vas un poco más temprano porque vives más lejos, como que creo que también es el momento de la vida, porque ahora después del COVID, que tantas empresas tienen teletrabajo y todo, pues yo hablo, digamos, de mi experiencia actual, porque yo no viví esto en Colombia, no sé cómo son las empresas hoy en día en teletrabajo y demás, pero en España sí que hay esa parte de que es muy como flexible la mayoría de las empresas en cuanto a los horarios y demás, que de entrada ya se trabaja una hora menos. También hay una cosa que me parece supremamente importante y muy diferente a Colombia, y es el seguro de desempleo, que aquí le llaman paro. Si una empresa te despide, te echa, y tú ya llevabas un mínimo trabajando ahí, que puede ser un año incluso, tienes un seguro de desempleo, pero no es subsidio mínimo que te toca ir a hacer una fila de 3 días para que te lo den, sino que en realidad es súper fácil de adquirir y te dan como, no sé si el 70% o algo así de tu salario. Es decir, es casi que un salario cuando tú estás desempleado mientras, para que consigas trabajo, o sea, mientras buscas otro trabajo. Entonces eso en Colombia es inimaginable que sucediera. Entonces digamos que aquí no es tanto ese miedo de quedarte sin trabajo, porque en Colombia mucha gente, la realidad de mucha gente es que si lo echan al día siguiente o al mes siguiente no tiene con qué comer, no tiene con mercar, porque no tiene ahorros y pues ya no tiene el salario. Aquí es esa gran ventaja, que si a uno lo echan por cualquier razón, eh, pues tienes ese seguro de desempleo mientras que consigues otro trabajo y que te entra un dinero muy considerable, no es cualquier tontería, que te permite pues como seguir viviendo, haciendo las cosas normales, comiendo, mientras que buscas trabajo con tranquilidad y puedes encontrar. Mm, muy interesante, la verdad. Listo. Te queríamos contar por último que no te lo dijimos al principio, pero estamos apenas en primer semestre y estamos estudiando en el Pascual Bravo. Bueno, pues creo que es bueno que estén apenas en el primer semestre porque les puede servir, digamos, más lo que he dicho. Cualquier cosa de las que he dicho, pues ojalá que les pueda servir también. Yo creo que es muy buena carrera y lo que más valoro es precisamente como la versatilidad que tiene de poder trabajar en tantas cosas diferentes. Entonces, nada, pues aprovechen la época de la universidad, la libertad que hay en ese momento y que ojalá les saque el mayor a la práctica. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Espero que tengas buena noche allá. Gracias. Bueno, Con gracias. mucho gusto, muy bien. Igualmente. Igualmente.